La memoria, este tema emblemático para ustedes. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van. Hola, buenos días. Yo soy Betina de Besi y estamos con Luna Fontaneri. Somos de la escuela Ana María Ares número 1. Hoy vamos a realizar el primer programa. Entrevistaremos a Ofelia Agorio. El motivo de esta entrevista es conocer la historia de Nelson Agorio, detenido, desaparecido, nativo de Varadero, hermano de Ofelia, en el marco del Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Saludamos a Ofelia. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Ofelia? Hola, buenos días. Mucho gusto de estar acá. Gracias. Bueno, comencemos con las preguntas. Dale. ¿Cómo era el vínculo que tenías con Nelson? Era un vínculo muy, muy fuerte porque él me llevaba 10 años y yo era su hermanita menor. Entonces yo estaba todo el tiempo como colgada de su cuerpo. Me llevaba a todos lados a UPA, jugaba con él y sus amigos. Mucho vínculo de juego físico con los varones. Y también él jugaba a ser un poquito de papá. Siempre me exigía que estudiara más, que hiciera las cosas. Quería saber cómo yo me relacionaba con mis compañeros de primario y si tenía algún conflicto. Él siempre me hacía reflexionar. Me decía que tenía que ser más solidaria, que tenía que ser. Siempre me llenaba de mandatos como un papá. Pero bueno, fue un vínculo que duró hasta mis 13 años. Digamos que como hasta los 5 o 6 años estábamos... Era todo muy, muy feliz y fue una época muy feliz de mi vida, pero después cuando él comenzó su militancia y se empezó a poner en riesgo en nuestra familia la posibilidad de que a él le pasara algo, todo cambió mucho, ¿no? ¿Cómo comenzó la búsqueda de Nelson y cuándo concluyó? La búsqueda de Nelson comenzó a pocos días del ataque de la Pastoril. Él no vivía con nosotros, pero él estaba clandestino en ese momento, que era un modo de preservar su vida. Y unos compañeros de militancia de él, del pueblo, nos dejaron debajo de la puerta. Yo estaba justo en el escritorio estudiando. En mi casa se entra por el lugar en donde se estudia. Y vi el papel y nos decía que Nelson no se había presentado a un lugar donde se tenía que presentar con los compañeros, que lo busquemos en Moreno. Entonces ahí mi mamá y mi papá fueron en auto a la comisaría número 1 de Moreno. Los atendió el comisario, les dijo que ahí no estaba y le mostró fotos de 5 compañeros muertos, y mi mamá no reconoció ninguno, la dejó entrar sola, y mi mamá no lo reconoció entre ninguno porque ahora nosotros sabemos que él no estaba entre esos 5, estaba en otra comisaría, lo habían llevado. Después, a los pocos días, recibieron otra cita, mi mamá y mi papá, de un compañero de militancia de mi hermano, que fue el que rescató el nenito que estaba con él. ¿Se acuerdan que les conté del nenito de 7 años? Y ahí este compañero les dijo que Nelson estaba muerto, que el nenito había dicho que había visto, que había escuchado que lo habían asesinado, ni bien se entregó. Entonces, que lo fuera a buscar a la comisaría de Marcos Paz. Cuando mi mamá y mi papá y mi hermana y mi cuñado, que los llevó, fueron a la comisaría de Marcos Paz, mi hermana era muy jovencita, yo tenía 13, ella me lleva 6, fue con el novio, tenía 19 años. La dejaron acercarse solamente a mi mamá. Las comisarías en ese momento estaban todos bajo el poder del ejército, estaban tomadas por
los que mandaban en la comisaría eran distintos jefes del ejército. Entonces estaba todo vallado, no se podía acceder. Entonces, desde la puerta, mi mamá dijo que venía a buscar a mi hermano, que ella tenía información por un nenito de 7 años de que mi hermano estaba ahí, que era lo que había declarado este nene, ¿no? Y un policía le dice, ¿qué? ¿Un nenito rubio? Que era muy rubio, sigue siendo muy rubio. Y dice, bueno, vaya a buscarlo a Villa Martelli, que era un destacamento del ejército, y mis papás no pudieron entrar ahí. Y desde ahí mi mamá hizo distintas denuncias a la policía. Pasó que era bastante difícil porque no había dónde ir a denunciar. Y pasó que él había hecho el servicio militar en Azul y era aspirante oficial de reserva. Entonces durante la guerra de Malvinas lo venían a buscar. A cada rato venía la policía, tocaba el timbre, decirle dónde está mi hermano. Y mi mamá se largaba a llorar y le decía, no venga más, porque ustedes saben dónde está, nosotros no sabemos dónde está. Entonces después, un poquito antes, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mi hermana, que ya estaba en Buenos Aires estudiando, pudo contactarse de algún modo con el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, fue con el relato y ahí un abogado que se llama Luis Zamora elaboró el primer habeas corpus que pudimos presentar. Le pidió a ella que investigara en todos los medios, que vaya a la Biblioteca Nacional y buscar en todos los medios lo que había publicado sobre los hechos de ese ataque a la quinta que se llama La Pastoril, y elaboró un habeas corpus. Nunca tuvimos respuesta. En el año 2003 nos llaman el equipo argentino de antropología forense para decirnos que las huellas digitales de la comisaría de Marcos Paz del 30 de marzo de 1976 coincidían con las huellas digitales de mi hermano. O sea que había una certeza de que él lo habían asesinado y que estaba muerto el 30 de marzo de 1976. Y también nos dijo que había una posibilidad remota de identificar sus restos. Porque había la primera exhumación en democracia que se hizo en el cementerio de Moreno, en el gobierno de Alfonsín, que fue muy desprolija, está grabada, fueron los medios. Es probable que ahí hayan enterrado los que cayeron en la Quinta de la Pastoril junto con otros compañeros, que era probable, pero que esos restos no habían sido tratados con todo el conocimiento científico, antropológico necesario, y habían sido depositados en el Osario de La Plata, que ellos habían recuperado, el equipo argentino de antropología forense había recuperado esos restos, y que ellos iban a trabajar en una tarea de identificación, que por favor diéramos sangre. Y fuimos con mi hermana y dimos sangre. Eso fue en el año 2003. En el año 2008 yo estaba de viaje de trabajo en Colombia por dar un curso de todo el día y me llaman del equipo argentino de antropología forense para decirme que habían identificado los restos de mi hermano. Y bueno, eso fue muy, muy fuerte. Nosotros ya habíamos presentado la causa La Pastoril, estábamos en plena investigación con el juzgado de Rafecas. No sé si termino respondiéndote todo lo que me preguntaste. Pero bueno, la verdad es que hay tantas historias en el medio. Sé que es largo, pero estoy tratando de ser lo más sintética que puedo. ¿Qué cambió en tu vida la desaparición de Nelson? ¿Cómo afectó a tu familia? Y yo no sé, vos sabés que es una pregunta buenísima que me estás haciendo, porque lo que yo trabajo en terapia todo el tiempo es cómo hubiera sido, ¿no? Creo que todo, absolutamente todo, desde elección de mi profesión, que soy socióloga, no sé si hubiera estudiado sociología, porque yo soy técnica química y tengo una cabeza de ciencias duras, o sea, siempre pienso. Pero bueno, en un momento encontré la salida en la carrera de sociología como
como el conocimiento que me pudiera ayudar a entender lo que estaba viviendo mi familia y yo, ¿no? Mi familia se destruyó, o sea, yo crecí de adolescente con una mamá y un papá que estaban destruidos, deprimidos, tristes, alejados de la familia, porque también la familia un poco nos hizo a un lado, estábamos estigmatizados porque éramos los familiares del subversivo, del guerrillero, ¿no? Y lo paradójico es que mi hermano siempre mandaba saludos para todos y abrazos para todos y los mencionaba a todos, los tíos, los primos. Así fue. Hace poco encontramos unas cartas de él desde la cárcel, porque él cayó preso en el 74, por 2 meses estuvo preso en Córdoba. Pero la verdad es que cambió todo, qué sé yo. Hasta para ponerme de novio, lo primero que le pregunté a él era qué había hecho en la década del 70, qué hacía en 1976, porque si no, yo no, todo, o sea, estar en lugares no hostiles, buscar la carrera de sociología era un lugar no hostil para mí, yo me encontré con mucha gente que me podía entender, hasta los docentes, entonces creo que todavía me lo sigo preguntando. ¿Cómo fue el juicio del 2021 y qué sentiste en ese momento? Esa también es una excelente pregunta. El juicio fue muy fuerte. Todas las cosas que me pasaron son difíciles de describir. Yo, cuando me enteré que iba a venir el juicio, es como que siento que dejé de lado mi vida. ¿Saben por qué? Porque se me volvieron a reflotar el miedo. Entonces, toda la vida social que yo tenía, yo veía, o sea, me relacionaba mal con la gente, pensaba mal de la gente, tenía mucho miedo que no nos escuchen, mucho miedo que otra vez no los juzguen, mucho miedo que a pesar de... y enojo y miedo. Entonces yo le decía a mis amigas, miren que voy a reaccionar y voy a tratar mal, entonces me cuido porque yo sé que no son los demás, que soy yo. Fue un proceso muy fuerte, porque además el juicio, eso quiero que lo sepan, siempre que se hace un juicio de lesa humanidad, en todos los juicios de lesa humanidad son querellantes. ¿Saben lo que es ser un querellante? Un querellante es el que acusa al imputado, es el que trae las pruebas. Además de los familiares, que a veces pueden ser querellantes o no, porque uno puede testimoniar como familiar, nosotras decidimos con mi hermana ser querellantes, o sea, ir un paso más, poder interpelar, poder preguntar, poder aportar, que es distinto que ser testigo, que solamente vas y contás tu historia. Nosotros decidimos ser querellantes y ni Derechos Humanos Nación, ni Derechos Humanos Provincia fueron querellantes en la Pastoril. Éramos solamente 6 mujeres, de los como 21 víctimas, solo 6 mujeres familiares fuimos las querellantes, y nos dimos cuenta de eso en el momento del alegato. Cuando ya estaba terminando el juicio, se hace el alegato. Después de escuchar todas las audiencias, vienen los abogados de los militares y de los querellantes y hacen un resumen y dicen, pido tantos años por este delito. Bueno, en el alegato de Pablo Yonto, que fue nuestro abogado, nosotras nos miramos y dijimos, che, pero acá somos las únicas querellantes. Hasta ese momento no nos habíamos dado cuenta de eso. Fue muy fuerte y a mí me cambió la vida. Se me fueron bastante los enojos, empecé a sentir que podía caminar por las calles con menos peso. Sentí que había hecho todo lo que estaba en mis manos hacer, un alivio también, y que fundamentalmente lo había hecho no solamente por mí, no solamente por la memoria, la verdad y la justicia, no solamente por mi hermano, que fue uno de los personajes más importantes de mi vida, desde lo emocional y antes que pasara todo esto, sino también por las generaciones que venían, por mis hijas, porque yo sentía que en alguna medida, si yo no hacía eso, le iba a caer a mis hijas y a mis sobrinos el peso de la investigación, el peso de la búsqueda, y que lo teníamos que hacer y que no teníamos alternativa. Entonces fue un gran alivio, y la verdad es que no quisiera volver a pasar por una cosa como esa, pero me siento contenta de haberlo hecho.
¿cómo ves el contexto actual y particularmente de los derechos humanos? Los veo en riesgo, pero no solamente yo lo veo en riesgo. Yo soy militante de derechos humanos, sigo siendo querellante. El hecho de ser querellante me habilita a estar en un montón de reuniones en donde están los fiscales de la nación que acusan a los delitos de lesa humanidad. Formo parte del colectivo Encuentro de Derechos Humanos Cholo Budassi, que agrupa organizaciones de derechos humanos que apoyan a los juicios de San Nicolás, Pergamino, Ramallo, Villa Constitución, Junín, o sea, estamos unidos en eso y todos estamos muy preocupados. ¿Cuáles son las preocupaciones concretas? Por un lado, decirle que los juicios siguen en marcha, los fiscales siguen firmes. Se realizaron 364 juicios, hay casi 1.100 condenados. Con ese tipo de condenas muy pocos están en cárcel común y efectiva, y faltan 364 juicios más, porque solamente la mitad de las víctimas han tenido un juicio oral y público de crimen de lesa humanidad. O sea, miren todo el trabajo que falta un montón. ¿El riesgo cuál es? Que por los desfinanciamientos hay un montón de insumos de los juicios, que son insumos de toda la gente que investiga, que buscan los archivos, etcétera, que son contratados del Estado. Y los descontratan, eso se pierde. O sea, ¿quién investiga en los archivos del Ejército, en todos los lugares que hay que investigar y suministra esa información para los juicios? Eso por un lado. Por el otro lado, las amenazas de indulto, y que es lo más peligroso. Y respecto a los organismos de derechos humanos, más allá de los juicios, creo que tenemos una tarea enorme, porque se volvió a poner en duda el nunca más en estos momentos en nuestro país, se volvió a reflotar la teoría de los dos demonios. Entonces, nosotros como organismos de derechos humanos necesitamos replantearnos lo que veníamos haciendo hasta este momento y empezar a ver cómo empezamos a construir de nuevo. ¿Pensás que podría volver a pasar ahora, más adelante? Sí, por supuesto que podría volver a pasar. Si no les va a temblar el pulso, si el plan económico que se quiere implementar y que es tan poderoso muestra resistencia civil y no tienen cómo controlar esa resistencia civil. No sé si del mismo modo, es una nueva coyuntura, va a haber otras modalidades, tenemos que adaptarnos a lo nuevo, no es lo mismo exactamente que pasó allá, pero ustedes no sé si saben que una compañera de hijos fue violentada sexualmente y fue atacada en su casa y amenazada. La hija de Adriana Calvo, que nació en cautiverio, que declara en el juicio a las juntas, que iba a los colegios y le dijeron que al próximo colegio que vaya no iba a volver de ese colegio, que estaba haciendo lo que estamos haciendo nosotros ahora. O sea que sí, que estamos en riesgo y que necesitamos organizarnos más que nunca, ¿no? ¿Cómo te gustaría que recuerden a Nelson en Varadero dentro de 50 años? Y que lo recuerden como el pibe de barrio que era, sencillo, afectuoso, buen amigo, buen compañero, que le gustaba la pelota. Él decidió hacer una militancia porque estaba muy en contacto con la pobreza, con la desigualdad. Mi papá había sido un niño trabajador, había sido muy pobre, y como eso, como el gran ser humano que era. Bueno, muchísimas gracias por venir y por dejarnos permitir que te hagamos estas preguntas. Muchas gracias a ustedes, para mí es un placer. Bueno, estamos en la producción de Quinto Año Turno Mañana para la radio escolar Analía Sansone. Nos veremos la próxima.